Buenos días a todos, hermanos, bienvenidos a esta transmisión de la misa dominical en este segundo domingo de Pascua, también llamado de la Divina Misericordia. Ponemos en las manos del Señor las intenciones para el día de hoy. Nos unimos a la acción de gracias que ofrecen al Señor de la Misericordia y al Señor San José por el Día de la Familia Franciscana, la Orden Franciscana Seglar, por José Martín Maldonado y por Sara Huesca, que agradecen a Dios. Ofrecemos nuestra celebración en rogativa a Jesús sacramentado por el eterno descanso de Lilia Mexica, María de los Ángeles Torres, Kumaro Coahuizo, Elvira Tecuatl, Alejandra Coahuizo, Juan de la Cruz, Melgarejo, Rodolfo Vergara, Senorino Gómez, Hermelinda Tecangüehue, Isabel Persino, Faustino Castillo, Juan Tlapaltotoli, Eloína Morales, Tiburcio Pantle, Julio César Hernández, Zaida Nelly Mena y Alejandro Cuautle García, para que el Señor les conceda a todos ellos descansar en su presencia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jesús resucitado vive entre nosotros, que su presencia salvadora nos anime en este tiempo pascual y permanezca con todos ustedes. Y con tu espíritu. Reconociendo con humildad que somos pecadores, pidamos perdón a Dios de todo corazón. Arrepentidos decimos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho, de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. de buena voluntad.
paz en la tierra a los hombres de buena voluntad. Oremos. Dios de eterna misericordia, que reanimas la fe de este pueblo a ti consagrado con la celebración anual de las fiestas pascuales, aumenta en nosotros los dones de tu gracia, para que todos comprendamos mejor la excelencia del bautismo que nos ha purificado, la grandeza del Espíritu que nos ha regenerado y el precio de la sangre que nos ha redimido. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Escuchamos con atención la palabra de Dios. Primera lectura. Los creyentes vivían unidos y todo lo tenían en común. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. En los primeros días de la Iglesia, todos los que habían sido bautizados eran constantes en escuchar la enseñanza de los apóstoles, en la comunión fraterna, en la fracción del pan y en las oraciones. Toda la gente estaba llena de asombro y de temor al ver los milagros y prodigios que los apóstoles hacían en Jerusalén. Todos los creyentes vivían unidos y lo tenían todo en común. Los que eran dueños de bienes o propiedades los vendían, y el producto era distribuido entre todos, según las necesidades de cada uno. Diariamente se reunían en el templo, y en las casas partían el pan y comían juntos, con alegría y sencillez de corazón. Alababan a Dios y toda la gente los estimaba, y el Señor aumentaba cada día el número de los que habían de salvarse. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. La misericordia del Señor es eterna, aleluya. La misericordia del Señor es eterna, aleluya. Diga la casa de Israel, su misericordia es eterna. Diga la casa de Aarón, su misericordia es eterna. Digan los que temen al Señor, su misericordia es eterna. La misericordia del Señor es eterna, aleluya. Querían a empujones derribarme, pero Dios me ayudó. El Señor es mi fuerza y mi alegría. El Señor está mi salvación. La misericordia del Señor es eterna, aleluya. La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Esto es obra de la mano del Señor. Es un milagro patente. Este es el día del triunfo del Señor, día de júbilo y día de gozo. La misericordia del Señor es eterna, aleluya. La resurrección de Cristo nos da la esperanza de una vida nueva. De la primera carta del apóstol San Pedro. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, por su gran misericordia, porque al resucitar a Jesucristo de entre los muertos, nos concedió renacer a la esperanza de una vida nueva, que no puede corromperse ni mancharse, y el que nos tiene reservada como herencia en la salvación, en el cielo, porque ustedes tienen fe en Dios. Él los protege con su poder, para que alcancen la salvación que les tiene preparada y que Él revelará al final de los tiempos. Por esta razón, alégrense, aun cuando ahora tengan que sufrir un poco por adversidades de todas clases, a fin de que su fe, sometida a la prueba, sea hallada digna de alabanza, gloria y honor, el día de la manifestación de Cristo, porque la fe de ustedes es más preciosa que el oro, y el oro se acrisola por el fuego. A Cristo Jesús lo han visto y sin embargo lo aman. Al creer en Él ahora, sin verlo,
se llenan de una alegría radiante e indescriptible, seguros de alcanzar la salvación de sus almas, que es la meta de la fe. Palabra de Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Tomás, tú crees porque me has visto. Dichosos los que creen sin haberme visto, dice el Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Al anochecer del día de la resurrección, estando cerradas las puertas de la casa donde se hallaban los discípulos por miedo a los judíos, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: La paz esté con ustedes. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Cuando los discípulos vieron al Señor, se llenaron de alegría. De nuevo les dijo Jesús: La paz esté con ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo. Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo: Reciban el Espíritu Santo. A los que les perdonen los pecados, les quedarán perdonados. A los que no se los perdonen, les quedarán sin perdonar. Tomás, uno de los 12, a quien llamaban el gemelo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Y los otros discípulos le decían: Hemos visto al Señor. Pero él les contestó: Si no veo en sus manos la señal de los clavos, y si no meto mi dedo en los agujeros de los clavos, y no meto la mano en su costado, no creeré. 8 días después estaban reunidos los discípulos a puerta cerrada, y Tomás estaba con ellos. Jesús se presentó de nuevo en medio de ellos y les dijo: La paz esté con ustedes. Luego le dijo a Tomás: Aquí están mis manos, acerca tu dedo. Trae acá tu mano, métela en mi costado. Y no sigas dudando si no cree. Tomás le respondió: Señor mío y Dios mío. Jesús añadió: Tú crees porque me has visto. Dichosos los que creen sin haberme visto. Otros muchos signos hizo Jesús en presencia de sus discípulos, pero no están escritos en este libro. Se escribieron estos para que ustedes crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida en su nombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En este día hemos escuchado el Evangelio de Juan y hemos sido testigos de una más de las apariciones de Jesús, de una más porque a lo largo de esta semana hemos escuchado relatos acerca de este suceso, cómo el Señor Jesús se les aparece tanto a las mujeres como a los apóstoles de una manera que no lo imaginaban ellos, vivo. Aquel que había sido ajusticiado, aquel que había sido asesinado, ahora se presenta delante de ellos, pero vivo. Es cierto, con las señales de la crucifixión,
pero ya resucitado. Y en este relato el Señor Jesús nos quiere enseñar 3 cosas, nos quiere recordar 3 cosas y nos quiere invitar a que practiquemos y vivamos 3 cosas. La primera de ellas es el regalo, el don de la paz que quiere el Señor Dios otorgarnos, que quiere que viva en nuestros corazones, que quiere que nosotros también nos convirtamos en artífices, en constructores de ella. El texto comienza diciendo que los discípulos están a puerta cerrada, ellos tienen miedo, están completamente encerrados porque saben que si han matado a su líder, si han matado a su maestro, pues lo que sigue ahora es que también vayan detrás de los discípulos y seguramente les puede ir mal. Entonces este miedo los hace encerrarse. Cuando nos vemos amenazados por algún peligro, cuando nos vemos en situación de preocupación o de inseguridad, pues lo que hacemos es encerrarnos. De hecho, en este tiempo que estamos viviendo, pues se nos ha dicho tantas veces y de tantas maneras lo peligroso del virus, de lo que estamos viviendo, que muchos de nosotros estamos encerrados. No quiere decir esto que no tengamos que hacerlo, pero fijémonos bien que este encierro, detrás de muchos de nosotros está el miedo. Estamos más que cuidándonos, protegiéndonos, estamos como que cortando comunicación con absolutamente todo, preocupándonos y a veces angustiándonos por una realidad que sentimos que nos supera. Lo que el Señor Dios nos quiere dar cuando estamos ante esta angustia que nos hace encerrarnos ante las necesidades de los demás, ante los otros, porque eso es lo que pasa. Cuando nos encerramos, se nos olvidan que hay otras personas, se nos olvida que hay otros que están sufriendo, se nos olvida que hay otros que están padeciendo. Solo nos importa nuestra seguridad, nos importa nuestra salud, nos importamos a nosotros mismos. Cuando estamos sufriendo ese encierro por miedo, llega el Señor y nos quiere dar la paz. En este día el Señor Dios nos quiere dar el don de la paz. Si ustedes se fijan en este relato que hemos escuchado, 3 veces se menciona la paz esté con ustedes. En las 2 primeras de ellas, cuando se encuentra con los discípulos no estando presente Tomás, y la tercera de ellas cuando ya está Tomás ahí con ellos. Entonces el Señor Jesús nos quiere dar el don de la paz porque sabe que en este momento lo necesitamos. Sabe que nuestro corazón está atribulado, que está angustiado, que está temeroso, pero un cristiano temeroso, un cristiano con miedo no sirve para absolutamente nada. No puede ser sal de la tierra, no puede ser luz del mundo, no puede ser aquel que apaciente, que cuide a los demás, que los acompañe, que les sirva. Un discípulo con miedo no sirve para el reino de Dios. Por eso lo primero que el Señor Dios nos quiere dar el día de hoy es el don de la paz, para que lo sintamos en nuestro corazón, para que nos sintamos tranquilos y entonces empecemos a ver las cosas de una forma nueva. Es cierto, les decía, nos tenemos que cuidar, tenemos que tomar medidas, pero no permitir que la angustia se apodere de nosotros, no permitir que la angustia nos inmovilice y nos impida empezar a trabajar o a hacer algo desde donde estamos por el bien de los demás. Seguramente si nosotros estamos inseguros y nos sentimos temerosos y a lo mejor nosotros le estamos pasando mal, habrá alguien que le esté pasando peor que nosotros. ¿Qué podemos hacer? Permitamos que esa paz que nos quiere dar Dios entre en nuestro corazón, nos tranquilice para que podamos hacer lo que tenemos que hacer en el momento en el que nos encontramos, siendo sensibles ante la realidad que estamos viviendo y ante las necesidades que otros seguramente están padeciendo. La segunda cosa que nos recuerda, que nos enseña, que nos da, es el don del perdón. Como podemos imaginarnos,
lo que le ocurrió a Jesús no fue algo para nada agradable. Sus discípulos, sus apóstoles, sus amigos se olvidaron de él, lo traicionaron. Y sin embargo, en ninguno de los relatos de las apariciones de Jesús resucitado se puede entrever ni siquiera mínimamente un reproche. El Señor Jesús, cuando llega con los discípulos, es para darles algo. Cuando llega con las mujeres, es para darles algo. Y lo que les da, como en el texto que hemos escuchado, es la paz, es la alegría. Es decir, el Señor Jesús trae perdón a aquellos que le han fallado, a aquellos que lo han olvidado, a aquellos que lo han traicionado. Y más claramente en este texto del día de hoy nos muestra cómo no solamente les da el perdón, no solamente los ha perdonado ya y les manifiesta ese perdón a través de sus palabras y de sus acciones, de sus consuelos y de toda la alegría que les da, toda esa paz en el corazón que les da, sino también que los envía a que ellos también sean anunciadores de ese perdón y les da la posibilidad de llevar la reconciliación al mundo entero. Esa reconciliación que ellos han recibido, ese perdón que ellos han recibido de Dios, ahora el Señor Dios quiere que se conviertan en anunciadores de Él, en artífices de Él, que anuncien y de alguna forma pues ayuden y participen de ese perdón que el Señor Dios quiere darle a la humanidad. Aquí es donde encontramos, por cierto, el fundamento del sacramento de la reconciliación. Para todos aquellos hermanos que dicen de dónde se sacó la Iglesia Católica el sacramento de la confesión, pues todos de la reconciliación, todos los sacramentos tienen un fundamento bíblico. La Iglesia no se ha sacado nunca nada de la manga. Aquí está más que claro el fundamento. El Señor Dios les da el Espíritu Santo a los apóstoles y con Él les da la capacidad, la posibilidad de perdonar los pecados y de obrar ese perdón en nombre de Jesús. Pues eso es lo que quiere entonces, hermanos. Si Él nos ha perdonado, si Él nos envía, entonces es para que nosotros también seamos instrumentos de reconciliación para los demás. Ahora que a lo mejor nos vemos forzados por el encierro a estar conviviendo de una manera más cercana con nuestros familiares, con nuestros seres queridos, pues es un buen momento para hablar cosas que a lo mejor habíamos pues hecho lo posible por no hablar, que nos habíamos como que alejado, nos habíamos escabullido de esa posibilidad de reconciliarnos con nuestros seres cercanos. A lo mejor es un buen momento para limar asperezas, para hablar cosas que por ahí puedan estarnos afectando como familia. Es un buen momento para poner en paz nuestro corazón y poner en paz el entorno familiar que a veces se ve tan alterado por los problemas, por los roces que muchas veces ocurren y que dejamos pasar, pero se van quedando atorados en el corazón y nos van lastimando, nos van haciendo daño y van propiciando en nosotros que a veces no nos sintamos tan a gusto, el ambiente familiar se enrarezca, se haga pesado, se haga turbio. Ahora podemos empezar a tomar cartas en el asunto y así como hemos sido perdonados por Dios, también nosotros empezar a perdonar el daño que otros a lo mejor inconsciente o involuntariamente nos han hecho. Entonces llevamos dos cosas, la paz, el perdón y la tercera cosa, la misericordia. Y lo vemos reflejado en la forma en la que el Señor Jesús actúa con los apóstoles, con los discípulos. El Señor Jesús sabe de la debilidad humana, por eso no llega reclamando, por eso no llega condenando. Y esto es la misericordia, dolerse por la debilidad ajena. El Señor Jesús se duele por nuestra debilidad, se duele por nuestros defectos, por nuestras faltas. Le preocupa más lo que estamos pasando por dentro que, en este caso, lo que le hicieron a Él.
Por eso es que llega sanando, por eso es que llega reconciliando, por eso es que llega prodigando su misericordia, dando su misericordia a manos llenas. Esto es lo que el Señor Dios quiere derramar en el mundo, su misericordia, su amor, porque Él sabe lo que sufrimos, Él sabe nuestras debilidades y por eso quiere darnos perdón, pero también necesita que nosotros hagamos nuestra parte, nos arrepintamos y le pidamos perdón. De una manera muy especial manifiesta su misericordia a el apóstol Tomás, aquel que muchas veces hemos tachado de incrédulo, pero podemos decirlo de otra forma, a lo mejor era una persona desconfiada. Después de tantas cosas difíciles que le han pasado, después de haberse sentido a lo mejor, pues si no traicionado, por lo menos, pues sí, sintió que el maestro les falló, al sentir que aquel en quien había confiado de pronto ya no está, y aquello que ellos pensaban que iba a ser el restablecimiento del reino de Dios y nuevamente el empoderamiento del pueblo de Israel, el nuevamente regresar a sus orígenes gloriosos, allá como ocurrió en tiempos del rey David, pues resulta que este rey supuesto, que este Mesías supuesto, pues ahora no está, fue asesinado, fue derrotado por los poderes de este mundo. Entonces fueron muchas cosas las que les ocurrieron a los apóstoles, la que le ocurrió a Tomás. Sintió de alguna forma defraudada su confianza. Entonces no nos debe de extrañar que se sintiera un poco reacio, que le costara trabajo creer que verdaderamente Jesús había resucitado. Cuando son tantas las malas noticias que nos llegan, llega un momento que dejamos de confiar que realmente puedan llegar buenas noticias. Tomás, sin embargo, parece ser que se manifiesta incrédulo, pero más bien lo que él quiere es una experiencia de ese Dios vivo. No solamente quiere que se lo cuenten, sino también él quiere experimentarlo. Y creo que cada cristiano tendría que hacer exactamente lo mismo, no solamente esperar a que nos cuenten quién es Dios, sino también nosotros buscar esa experiencia de Dios. Es lo que Él pide y es lo que el Señor Jesús le da. Si lo regaña porque Él sabe, el Señor Jesús, que a veces vamos a recibir ese consuelo de Dios y vamos a tener esas pruebas de que Dios existe, esas pruebas que muchas veces le exigimos a Dios. A veces el Señor Dios por su misericordia condesciende y nos dice, bueno, te voy a mostrar que realmente estoy contigo. Pero hay muchas otras ocasiones en las cuales no nos va a dar esas pruebas de una manera tan visible, y entonces nosotros tenemos que estar dispuestos a creer incluso sin ver, porque si no, entonces podemos llegar a perder la fe, podemos llegar a alejarnos de Dios, como ocurre con muchas personas que cuando están pasando momentos de prueba, de dificultad, se alejan de Dios. Pues en el caso de Tomás, él recibe esta prueba que quiere, él recibe la muestra del amor de Dios a través de Jesús, que le muestra sus llagas, que le muestra sus heridas. Y entonces Tomás, que realmente estaba buscando creer, que tenía ansias de estar seguro, de tener la certeza de que verdaderamente aquel en quien había confiado ahora estaba vivo, estaba resucitado, él, al recibir esta prueba tan grande, hace la confesión más grande que ha hecho cualquier apóstol, cualquier persona en todo el Evangelio, y es Señor mío y Dios mío. Lo reconoce como su Señor, lo reconoce como su Dios. Era un hombre que buscaba verdaderamente con todas sus ganas creer en Jesús, y el Señor Jesús tiene misericordia de él y le permite experimentarlo, y entonces Tomás cree y se rinde y se pone tanto en su corazón, en su mente, todo su ser, se arrodilla a los pies de Jesús y lo reconoce como su Dios y su Señor. Pero todo ¿por qué? Porque el Señor Dios lo ha mirado con misericordia, el Señor Dios
ha manifestado esa misericordia hacia una fe titubeante, como seguramente en este momento es la nuestra. Pues hermanos, el Señor Jesús entonces nos da 3 enseñanzas, nos da 3 regalos y nos da 3 tareas. El recibir su paz, el ser artífices de su paz. El recibir su perdón y nosotros también ser aquellos que transmitan ese perdón de Dios y perdonemos a otros. Y el recibir la misericordia de Dios, experimentar la misericordia de Dios y nosotros también ser misericordiosos, especialmente con aquellos que sufren, con aquellos que padecen. Que este día entonces que el Señor Dios nos ha llenado de estas bendiciones y de estos regalos, nos ayude a continuar siendo portadores de ellos y nos enseñe a ponerlos en práctica en este mundo, en este tiempo que tanta falta tiene de estos dones, de estos regalos y de sentir a su Dios vivo, presente, a su Dios resucitado. Vamos a hacer, hermanos, profesión de nuestra fe, rezando juntos el credo. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible e invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Oremos a Jesús resucitado, vida y esperanza de la humanidad entera. Después de cada petición diremos: Jesús resucitado, escúchanos. Jesús resucitado, escúchanos. Por la Iglesia, nacida del misterio pascual y especialmente por el Papa Emérito Benedicto XVI, por su cumpleaños, pidamos el vigor en la lucha contra el mal y al servicio del amor. Oremos. Jesús resucitado, escúchanos. Por nuestra patria, pidamos la solidaridad, la paz y el progreso en una mayor justicia. Oremos. Jesús resucitado, escúchanos. Por quienes padecen enfermedad o soledad, hambre y opresión, pidamos la venida del reino de Dios que remueve este mundo. Oremos. Jesús resucitado, escúchanos. Por todos nosotros, reunidos como cada domingo, convocados por Cristo resucitado, pidamos que Él nos dé la alegría, la paz, la fuerza de su Espíritu. Oremos. Jesús resucitado, escúchanos. Cada quien, hermanos, vamos a guardar un momento de silencio para pedirle al Señor por nuestra necesidad en este momento, aquello que estamos padeciendo, que nos inquieta, que nos preocupa. Cada quien lo ponemos en las manos del Señor Dios en un momento de silencio. Por todo esto que hemos puesto con fe y confianza en las manos del Señor, oremos. Jesús resucitado, escúchanos. Señor Dios nuestro, escucha nuestra oración y acrecienta en nosotros la fe pascual,
para que creyendo en tu Hijo, sin haberlo visto, consigamos como meta de nuestra fe la salvación de nuestras almas. Por Jesucristo nuestro Señor, que vive y reina, inmortal y glorioso, por los siglos de los siglos. Amén. Hemos entregado nuestras vidas al Señor. No hay mayor bendición que ser de Él. Hemos entregado nuestras vidas al Señor. Él ahora nos da su vida eterna. Bendito sea el Señor por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre. Bendito sea el Señor por este vino que hemos recibido de tu amor y bondad. Bendito sea el Señor por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre. Bendito sea el Señor por este vino que hemos recibido de tu amor y bondad. Hagamos oración, hermanos, para que este sacrificio que es mío y es también de ustedes, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba en tus manos este santo sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para el de nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Recibe, Señor, las ofrendas de tu pueblo, para que, renovados por la confesión de tu nombre y por el bautismo, consigamos la felicidad eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, pero más que nunca, en este día en que Cristo nuestra Pascua fue inmolado. Porque Él es el verdadero Cordero que quitó el pecado del mundo. Muriendo destruyó nuestra muerte y resucitando restauró la vida. Por eso, con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios poderoso del universo. Los cielos y la tierra están llenos de tu gloria. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, donde sale el sol, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti.
de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dando gracias, te bendijo y lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, los mártires, nuestro Padre San Francisco y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Víctor y a al orden episcopal y a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia en el día glorioso de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, según la carne. Reúno en torno a ti, Padre misericordioso, a todos sus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad. Recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria, por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo,
todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Antes de participar en el banquete de la Eucaristía, signo de reconciliación y vínculo de unión fraterna, oremos juntos como el Señor nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. En el Espíritu de Cristo resucitado, dense fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danosla. Hermanos, Él es Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, Yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Comunión espiritual. Jesús, creo que estás real y verdaderamente presente bajo las especies de pan y vino. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibir tu cuerpo y tu sangre, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón, y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno totalmente a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén.
Oremos. Dios Todopoderoso, concédenos que la gracia recibida por este sacramento pascual permanezca siempre en nuestra vida. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Hermanos, les recordamos que si quieren seguir anotando sus intenciones, la oficina conventual está abierta y seguimos teniendo la venta de cirios para quien guste todavía adquirirlos en la oficina del convento. Les recordamos también que tenemos la celebración eucarística todos los días a las 6 de la tarde y de lunes a viernes tenemos la oración. Lunes, martes, miércoles y viernes el rezo del Santo Rosario y el jueves tenemos un encuentro con Jesús Eucaristía. Ojalá que sigamos unidos en la oración. Necesitamos en este tiempo difícil permanecer unidos como iglesia, como comunidad, y pues el orar juntos nos hace mucho bien, además para no perder de vista que pues saldremos juntos adelante, pero también y principalmente con ayuda de Dios. Vamos a hacer la oración que hizo el Papa Francisco a nuestra Madre María. Oh María, tú resplandeces siempre en nuestro camino como signo de salvación y esperanza. Nosotros nos confiamos a ti, salud de los enfermos, que bajo la cruz estuviste asociada al dolor de Jesús, manteniendo firme tu fe. Tú, salvación de todos los pueblos, sabes de qué tenemos necesidad, y estamos seguros que proveerás para que, como en Caná de Galilea, pueda volver la alegría y la fiesta después de este momento de prueba. Ayúdanos, Madre del Divino Amor, a conformarnos a la voluntad del Padre y a hacer lo que nos dirá Jesús, quien ha tomado sobre sí nuestros sufrimientos y ha cargado nuestros dolores, para conducirnos a través de la cruz a la alegría de la resurrección. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No deseches las súplicas que dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todo peligro, oh siempre Virgen gloriosa y bendita. Amén. También por último, antes de darle la bendición, gracias hermanos a todos los que nos han manifestado su cercanía, su apoyo, a través del apoyo espiritual, moral, sus oraciones, y también por aquellos que nos han apoyado con alimentos y en nuestras necesidades. Que Dios premie su generosidad y les dé mucho más. El Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Que Dios Todopoderoso los bendiga en este día solemnísimo de la Pascua y compadecido de ustedes los guarde de todo pecado. Amén. Que les conceda el premio de la inmortalidad aquel que los ha redimido para la vida eterna con la resurrección de su unigénito. Amén. Que ustedes, que una vez terminados los días de la pasión celebran con gozo la fiesta de la Pascua del Señor, puedan participar con su gracia del júbilo de la Pascua eterna. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Anuncien a todos la alegría del Señor resucitado, pueden permanecer en paz. Aleluya, aleluya. Demos gracias a Dios. Aleluya, aleluya. Que tengan un excelente domingo, hermanos. Paz y bien. Paz y bien. Aquí estoy, Señor, recíbeme, todo lo que soy, lo que seré, renueva con tu amor el fondo de mi ser, y por siempre te amaré. Aquí
Recibe